Bueno, vamos con la clase número 11. Vamos a mirar ahí dos cositas para poder continuar y mirar las propiedades de la potencia. Vamos a mirar, para poder avanzar, que necesitamos avanzar para llegar a la parte analítica de la lógica, a la parte de la lógica de esta matemática. Entonces, si el signo de la potencia cuando la base es negativa, entonces veamos. Si la base es negativa y el exponente es impar, si la base es negativa y el exponente es par, impar, par, impar. Vamos a ver qué ocurre. Es sencillo porque ya más o menos cuando vimos los enteros aprendimos a multiplicar los signos menos y los signos más, ¿cierto? Entonces si yo tengo 3 veces signos menos, eso me va a dar así, menos 2 tercios por menos 2 tercios por menos 2 tercios. Y si multiplico menos por menos da más y más por menos da menos, eso me va a dar menos 2 por 2, 4 por 2, 8. 3 por 3, 9 por 3, 27. Menos 8 sobre 27. O sea, si esta base negativa, este exponente impar, el resultado va a ser negativo. Vamos a ver este. Menos 5 séptimos. Menos 5 séptimos por menos 5 séptimos. Eso es 5 séptimos menos 5 séptimos al cuadrado. Entonces menos por menos da más. Va a dar positivo. 25 sobre 49. Veamos este con exponente negativo. Menos 2 tercios por menos 2 tercios por menos 2 tercios. 1, 2, 3, faltan otros 2. Por menos 2 tercios y por menos 2 tercios. Entonces eso me da 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Menos, porque hay impar cantidad de menos. 1, 2, 3, 4 y 5 menos. Entonces me da menos. Me da 32. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 por 3, 243. 32 sobre 243 negativo. Menos 3 a la 4 es menos 3 por menos 3 por menos 3 y por menos 3. Entonces da menos por menos más por menos menos por menos más. Entonces da más positivo porque son 1, 2, 3 y 4 menos. Par veces que se multiplica, positivo. Y eso me da 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Y aquí me da menos. Ya se queda me da de negativo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Y 4 por 4, 16 por 4, 64. Menos 27 sobre 64. Entonces, conclusión. Si tengo base negativa y exponentes impares, el resultado es negativo. Negativo y negativo. Si tengo base negativa y exponente par, par y par, el resultado va a ser positivo. Positivo. Listo. Veamos entonces. Vamos entonces ahora, ¿qué pasará cuando el exponente es negativo? Entonces, cuando el exponente es negativo, lo que resulta es que tengo que hacer convertirlo en positivo. Pero ¿cómo lo convierto en positivo? Aplicándole el exponente positivo al inverso multiplicativo de lo que estoy elevando. Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 3 quintos? Sería 5 tercios. Y ya quedó a la 2. Entonces, esto sería simplemente 25 sobre 9. Entonces, recuerden, se invierte multiplicativamente la base. Estaba a 3 quintos, quedó 5 tercios y se eleva al exponente positivo.
Veamos este. X sobre y a la menos 5, entonces queda y sobre x a la 5, pero x no puede ser 0. ¿Listo? Veamos este otro. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de menos 3? Es menos 1/3. Y ya queda con el exponente positivo. Entonces eso queda 1/9. Porque es base negativa, exponente par. 1 por 1, 1 y 3 por 3, 9. Y aquí queda 3/8 elevado a la 3, ¿cierto? Entonces sería 3 por 3, 9 por 3, 27. 8 por 8, 64. Y 64 por 8 da 64 por 8. A ver, hagámoslo aquí, no importa. 8 por 4, 32. ¿Cierto? 8 por 6, 48 da 512. Esto da 512. Bueno, entonces, eso es cuando tiene el exponente negativo, ya saben. Se tiene el exponente negativo, entonces se invierte. Se coloca el inverso multiplicativo y ya queda el exponente positivo. Inverso multiplicativo y se queda el exponente positivo. Si alguna duda, ahí están en los comentarios para que me lo hagan saber. Bueno, como estamos trabajando con la relación que existe entre la potencia, la raíz y el logaritmo, vamos a hacer unos ejercicios para representar en las formas correspondientes. Yo le voy a dar una forma de representar y usted me hace las otras dos. Yo voy a hacer unos ejercicios y usted hace los otros. Entonces sería así. Yo tengo x a la a igual a b, esta es la base, el exponente y la potencia. Entonces, ¿cómo lo expresaría en raíz? Sería así. Raíz A de la potencia b igual a la base x. Es la primera forma. En forma esto, en forma de raíz. Y en forma de logaritmo sería logaritmo, ¿en cuál base? En base de x, ¿cierto? La base es x. Logaritmo en base de x. De b igual a a. ¿Listo? Ahora, ¿cómo diría? Bueno, lo hacen ustedes. Voy a hacer este de acá. Menos 4 a la 3 igual a 64. Base, potencia, base, exponente, perdón, y potencia. Entonces diría así. Voy a variar. En forma de logaritmo diría logaritmo. ¿En cuál base? Base menos 4. Base menos 4. ¿De quién? De menos 64. Igual a, ¿qué logaritmo? Logaritmo 3. Esa es la forma de logaritmo. Lo hacen ustedes. Le hago este otro. Está en forma de raíz. Entonces, ¿cuál es la potencia? A. ¿Cuál es la base? 3. Entonces digo 3. Base. Elevado a este exponente, que es 2. ¿Sería igual a qué potencia? La potencia A. Bueno, ahí vamos. Les voy a poner otros. Borro esos y les pongo otros. Bueno, entonces veamos estas otras. Yo tengo 5, el número 5, 2 a la menos 3 igual a 1/8. Entonces, ¿cómo queda eso? A ver, en potencia, en logaritmo. Aquí está en potencia. ¿Cómo sería el logaritmo? Logaritmo, ¿en cuál base? Base 2. De 1/8 sería igual a menos 3. Y en raíz sería raíz, ¿qué? Raíz menos tercera. De 1/8 igual a 2. Listo. Esta la hacen ustedes. A ver, esta otra, no, esta también la hacen ustedes fácil, ¿no es cierto? Vamos a ver esta. ¿Esta cómo vería?
¿Esta cómo sería? Logaritmo ¿en cuál base? En base X de quién? De Y igual a 5. Y en raíz sería raíz quinta de Y igual a X. ¿Y esta cómo sería? Enseguidita les doy la clave para esa, enseguidita. Bueno, entonces juicio pues con esos ejercicios a ver si los hacemos. Bueno, las raíces se pueden expresar como exponentes fraccionarios y los exponentes fraccionarios en realidad son raíces, ¿cierto? Entonces, si yo tengo raíz cuadrada de X, yo puedo expresar eso como X a la 1/2. Si yo tengo raíz cúbica de 2 a la 5, puedo expresar eso como 2 a la 5 dividido 3. O sea, este es el numerador y este es el denominador del exponente fraccionario. Si tengo raíz quinta de m a la 2, entonces este es el numerador y este es el denominador del exponente fraccionario. Y si tengo 7 a la 2 tercios, entonces la raíz es 3 y el exponente de 7 es 2. Entonces espero que eso quede claro porque con eso pueden resolver el problema. Ya tienen claridad para el ejercicio 10 que les dejé anteriormente. Entonces espero que eso haya quedado claro, que las raíces se pueden expresar como exponentes fraccionarios y al revés los exponentes fraccionarios se pueden expresar como raíces. Espero que eso les haya quedado claro, que eso es importante. Bueno, entonces vamos con las propiedades de la potencia y las vamos a ir relacionando con las propiedades de los logaritmos. Entonces, la primera propiedad de las potencias me dice que el exponente 1 no se escribe. O sea, cuando una expresión, cuando un número, cuando una expresión, cuando una variable no tiene exponente, ahí lleva el 1. Es decir, el 1 no se escribe. Es, como dicen por ahí, tácito, no se escribe. Entonces, yo tengo X, es lo mismo que decir X a la 1. X a la 1. Si yo tengo 5 a la 1, es lo mismo que decir que 5. Y 100 a la 1 es lo mismo, 100 es lo mismo que 100 a la 1. 25 es lo mismo que 25 a la 1. 7 a la 1 es lo mismo que 7. M a la 1 es lo mismo que M. Y así mismo entonces, si yo tengo el logaritmo de la base, entonces va a ser 1, porque logaritmo en base de 2, ¿qué exponente hay aquí? 1. Logaritmo en base de 2 tercios, ¿qué exponente hay aquí en 2 tercios? 1. Logaritmo en base de 10, ¿qué exponente hay acá? El 1. Entonces siempre el logaritmo de la base va a ser 1. Y el exponente 1 no se escribe en la potencia. Se deja explícito, se sabe que se sobreentiende que ahí está. Bueno, entonces la segunda propiedad dice que el producto de potencias de igual base. Entonces, si yo tengo producto de potencias de igual base, lo que tengo que hacer es colocar la misma base y sumar los exponentes. O sea, se coloca la base que es X y se suma el exponente M y N. O sea, se coloca la misma base de X y se suma M más N. Ejemplo, si tengo 5 a la 4 por 5 a la 3, eso va a dar 5 a la 4 más 3, que es 5 a la 7. Si yo tengo 8 al cuadrado por 8 a la 9, sería 8 y 2 más 9, 11. 8 a la 11. Si tengo 2 séptimos a la 4 por 2 séptimos a la 5, entonces eso va a ser 2 séptimos a la 9. 4 más 5, 9. Y así mismo el logaritmo. Entonces, si tengo el logaritmo en base X de M por N, entonces lo puedo convertir en la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo en base de X de M más logaritmo en base de X de N, ¿cierto? Y si tengo el logaritmo en base de 2, por ejemplo, de 8 por 4, es lo mismo que tener el logaritmo en base de 2 de 8 más el logaritmo en base de 2 de 4. Miremos esto. Miremos esto. Aquí a un ladito. ¿Qué es 8 por 4? 8 por 4 es 32. ¿Y cuál es el logaritmo en base de 2 de 32? Pues me voy multiplicando el 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8.
por 2, 16 y por 2, 32. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto es 5. Logaritmo en base de 2 de 32 es 5. ¿Sí o no? Y miremos entonces aquí. Logaritmo en base de 2 de 8. Logaritmo en base de 2 de 8 es ¿cuánto? 2 por 2, 4 por 2, 8. Es 3. Más el logaritmo en base de 2 de 4. ¿Cuánto es el logaritmo en base de 2 de 4? 2 por 2, 4. Entonces 2. Y 2 más, y 3 más 2 es 5. Entonces, miren que es lo mismo. Entonces, así se relacionan. Claro, si el producto de potencias de igual base se coloca la base, se suman los exponentes, esto es la suma de los logaritmos. O sea que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces, si alguna duda, me van comentando ahí por los comentarios. Bueno, digamos la tercera, división de potencias de igual base. Entonces, si yo tengo a a la m dividido a la n, se coloca la misma base y se restan los exponentes. Ejemplo, 2 novenos a la 4 dividido 2 novenos a la 2 sería 2 novenos a la 4 menos 2. 4 menos 2. Entonces sería 2 novenos a la 2. Miremos este otro. 7 octavos a la 9 dividido 7 octavos a la 4. Entonces sería 7 octavos a la 9 menos 4. O sería 7 octavos a la 5. 2 onceavos a la 5 dividido 2 onceavos a la 3. Entonces sería 2 onceavos y 5 menos 3 es 2. Y veamos esta. X a la 10 dividido X a la 7 sería X a la 10 menos 7, que es a la 3. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con los logaritmos? Entonces, podría ser así. Yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base a de m dividido n. Entonces eso simplemente es logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. ¿Cierto? O sea, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. El logaritmo en base a de x más 2 sobre x más 3 sería logaritmo en base a de x más 2 menos, logaritmo de una adición se convierte en una resta, pues de la misma base, es decir, logaritmo en base a de x más 3. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta? Me lo hacen saber. Bueno, vamos a mirar por qué todo número elevado al exponente 0 da 1. Todo número elevado al exponente 0 da 1. X a la 0 es 1, pero X pues tiene que ser diferente de 0. Por ejemplo, 8 a la 0 tiene que ser 1. 1000 a la 0 tiene que ser 1. Pero veamos el por qué. Veamos el por qué. Porque tiene que haber una razón, ¿cierto? Para que eso sea 1. Entonces yo tengo 5 a la 3 dividido 5 a la 3. Eso sería 5 y se hace la resta de los exponentes. 3 menos 3 es igual a 0. Entonces me da 5 a la 0.
Pero ¿por qué esto es igual a 1? ¿Esto por qué es igual a 1? Pues veamos. ¿Qué es 5 a la 3? Es 5 por 5, 25 por 5, 125. 5 a la 3 es 125. ¿Cierto? Y 5 a la 3 también es 125. Y esta es la división de dos números iguales. La división de dos números iguales. Entonces la división de dos números iguales siempre va a ser 1. Dividir dos números iguales siempre va a dar 1. Por esa razón, todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Todo número o toda expresión. Porque yo te puedo tener aquí x más 8 elevado a la 0. Eso es igual a 1. Y menos 7 elevado a la 0. Eso es igual a 1, ¿cierto? Y puedo tener cualquier expresión. Por ejemplo, m menos n sobre y más x. Y todo eso elevado a la 0. Y eso va a ser igual a 1. ¿Cierto? Entonces mire verá que, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? El motivo es que todo número que tenga exponente 0 es el resultado de haber hecho una división de dos números iguales. De dos números iguales. Esa es la razón para que todo número elevado al exponente 0 sea igual a 1. Bueno, entonces así mismo, si todo número elevado al exponente 0 me da 1, entonces el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre va a ser 0. El logaritmo en base 1000 de 1 va a ser 0. El logaritmo en base 8 de 1 va a ser 0. El logaritmo en base x de 1 va a ser 0. O sea, el exponente que hay que ponerle a la x para que me dé 1 es 0. El exponente que hay que ponerle al 8 para que me dé 1 es 0. El exponente que hay que ponerle a 1000 para que me dé 1 es 0. El exponente que hay que ponerle a un medio para que me dé 1, eso es 0. El exponente que hay que ponerle a x más y para que me dé 1, eso es 0. ¿Listo? Entonces eso es el exponente 0 y el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Bueno, entonces, quinta propiedad, potencia de potencia. Entonces yo tengo una potencia elevada a otra, es igual a la base elevada a la multiplicación de los exponentes, m por n. Entonces si tengo 2 a la 3 elevado a la 5, eso es igual a 2 a la 3 por 5, o sea 2 a la 15. Si tengo 3 quintos elevado a la 2 y elevado a la 4, entonces me va a dar 3 quintos elevado a la 2 por 4, que es 8. Si tengo menos 2 novenos elevado a la 4 y elevado a la 5, eso me va a dar menos 2 novenos elevado a la 5 por 4, que es 20. Bueno, ¿y eso cómo se relaciona con los logaritmos? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de A elevado a la M, o bueno, así, del logaritmo de A elevado a la M y elevado a la N, eso va a ser igual a N por el logaritmo de A a la M. O sea, se baja el exponente a multiplicar el logaritmo. Se baja el último exponente a multiplicar el logaritmo. Se baja el exponente a multiplicar el otro logaritmo. Es decir, si tengo logaritmo en base 2 de 32 a la 5, eso sería 5 por el logaritmo en base 2 de 32. Eso me daría 25. Si tengo el logaritmo en base 2
de x más 3 elevado a la 4. Eso me va a dar 4 por el logaritmo en base 2 de x más 3. O sea, cuando tengo un logaritmo elevado a una potencia, tengo una potencia elevada a un exponente, entonces bajo el exponente a multiplicar el logaritmo. Bajo el exponente a multiplicar el logaritmo. Ahí entonces están relacionadas las dos. La potencia y el logaritmo de una potencia. Bueno, y por último tenemos esta sexta propiedad. La potencia distribuye el producto y el cociente. Entonces, si yo tengo una multiplicación A por M, por ejemplo, y lo estoy elevando ese producto a la X, este exponente pasa a la A, distribuye a la A y distribuye a la M. Ojo, al producto y al cociente, nada más. Lo otro no. Ni suma ni resta, no se puede tener en cuenta eso, solamente producto y división. A a la X por M a la X. Si yo tengo A dividido B, ya sabemos que B no puede ser pues 0. Entonces esto elevado a la X sería el denominador a la X, el numerador a la X y el denominador a la X. A la X dividido B a la X. Si tengo 5x a la 3, entonces sería 5 a la 3 por x a la 3. O sea, 5 por 5 por 5, 125, x a la 3. Si tengo 2 tercios por a la 5, entonces 2 tercios a la 5 por a la 5. O sea, sería 32 sobre 243 a la 5. Entonces, esta es la propiedad distributiva de la potencia respecto al producto y al cociente. Bueno, yo creo que hasta ahí para no cansarlos mucho. Esto siempre es denso. Para la próxima clase vamos a ver hacer como un break para hablar un poquitico de criterios de visibilidad para simplificar algunas raíces. Pero yo quisiera hoy como dar unos truquitos, unos ticsitos sobre, digamos, cómo calcular aproximadamente algunas raíces cuadradas. Por ejemplo, vamos a mirar un cálculo aproximado de raíces cuadradas. Cálculo aproximado. Cálculo aproximado de raíces cuadradas. Entonces, mire, verá que es muy sencillo. Yo tengo, por ejemplo, yo sé que la raíz de 1, pues es 1. La raíz de 2, pues no la sé. La raíz de 3 tampoco. Pero la raíz de 4, sí la sé que es 2. ¿Cierto? La raíz de 5, no la sé. La raíz de 6 tampoco. La raíz de 7 menos. La raíz de 8 tampoco. La raíz de 9 sí ya sé que es 3. Entonces, vamos hasta ahí. Vamos a mirar cómo podemos hacer una aproximación. A ver, aquí voy 1, 2 y 3. Pero entonces observe usted que la raíz de 2 está entre 1 y 2. Pero mire el centro donde está. O sea que por acá es la raíz de 2.5. Esa sería la raíz de 2.5, de 2,5, de 2.5. O sea que la raíz de 2.5 viene a ser por ahí 1.5, digamos pues aproximado. Entonces la raíz de 2 viene a ser por ahí 1.4. Pues un poquito más, un poquito menos, pero uno puede, esto es una buena aproximación de raíz de 2. La raíz de 3 puede ser 1.6. Una buena aproximación, ¿cierto?
1.6, para ir más o menos equidistando las cosas. Pero miremos aquí, a ver, aquí hay 1, 2, 3, 4 espacios para poder llegar a raíz de 3. Entonces la raíz de 5 podría ser, si ponemos 2, 4, 6, 8 y 10, ponemos que la raíz de a dos décimas, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, y aquí ya llegamos a 3. Pues aproximaciones, ¿no? Pues ya se va, nosotros la mayoría ya saben que esto es 1.41 y etcétera. Pero sería una buena forma de aproximar esas raíces. Ya después miraremos cómo hacer, cuando ya veamos criterios de visibilidad, cómo hacemos para calcular bien con exactitud las raíces cuadradas. De todas maneras, eso no es importante porque eso lo hacen las calculadoras, pero es bueno tener como una base, ¿cierto? Una base, uno poder decir, bueno, la raíz de 3 más o menos es 1.6, la raíz de 2 está cerquita de 1.5, pero no es 1.5, es 1.4. La raíz de 5 está muy cerquita de 2, la raíz de 7 está muy cerquita, la raíz de 8 por ejemplo está muy cerquita de 2 y ahí se van alejando de 3 y se van acercando a 2 y así sucesivamente. Se van acercando a 3 y se van acercando a 2. Entonces esa es una forma más o menos intuitiva de poder calcular ciertas raíces. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Nos vemos en la clase número 12.